Bienvenidos a Alejandría. Yo soy la doctora Karen y les estaré hablando sobre la guía de práctica clínica de la diarrea aguda en adultos en el primer nivel de atención. Se va a definir la diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso como la expulsión de 3 o más deposiciones líquidas con o sin sangre en las primeras 24 horas, con un episodio diarreico que termina el último día con diarrea que es seguido con al menos 48 horas de deposiciones normales. Factores de riesgo para contraer una enfermedad diarreica aguda es higiene personal deficiente, desnutrición, viajes, contaminación fecal de agua y alimentos. Otros factores de riesgo van a ser la automedicación, alimentos procedentes del mar, carnes mal cocidas, haber estado en residencia en una institución. Por su etiopatogenia la podemos dividir en tres: en la diarrea adquirida en la comunidad, en la diarrea nosocomial y en la diarrea persistente. La diarrea adquirida en la comunidad principalmente se va a dar después de acudir a un evento social. En ella podemos contraer Salmonella, Shigella, Campylobacter, Vibrio cholerae y los calcivirus. La diarrea nosocomial va a tener antecedentes de egreso hospitalario. También se va a presentar en pacientes que requieren cuidados especiales en casa o asilos, y principalmente va a ser por el Clostridium difficile. La diarrea persistente se va a dar por un mal tratamiento inicial o por una falla en el diagnóstico. Sus causas parasitarias va a ser la giardiasis intestinal y la entamoeba histolítica. También se puede dar por el Ciclosporidium o por agentes del paciente inmunosuprimido, que podrían ser Ciclosporidium, Microsporidium, citomegalovirus y salmonelas no tifoidicas. La diarrea inflamatoria es causada por E. coli enteroinvasora, la Shigella, la Salmonella y el Campylobacter. La presencia de moco o sangre nos va a sugerir fuertemente que es una diarrea inflamatoria. Suele acompañarse de un estado tóxico-infeccioso que se manifiesta por una fiebre mayor de 38 grados centígrados, taquicardia o bradicardia, hipotensión arterial, deshidratación y dolor abdominal. La diarrea no inflamatoria va a ser causada por E. coli enterotóxica, C. aureus, Bacillus cereus y rotavirus. El vómito va a estar relacionado con la presencia de neurotoxinas. Su periodo de incubación va a ser de 4 horas o menos, y en infecciones por rotavirus va a ser de 8 horas. Generalmente se va a autolimitar y no va a tener una duración menor de 3 días. Otras causas de diarrea van a ser la intolerancia a la lactosa, la ingesta de antibióticos, el uso de procinéticos y la diarrea crónica. Promoción de la salud. Un índice de hacinamiento elevado se asocia con un incremento significativo en el riesgo de diarrea aguda. El lavado de manos se asocia con una disminución del riesgo de diarrea con un 80%. Protección específica. Hervir frutas y verduras, orientar a las personas que viajan a lugares más contaminados, desinfectar el agua y estar en constante vigilancia de alimentos tales como el huevo. Historia clínica. Debemos de tener en cuenta los alimentos, viajes, la estación del año, el contacto con una fuente potencial de infección o de diarrea, y debemos descartar enfermedades que se asocien con la diarrea crónica. Contexto clínico. Debemos de tener en cuenta la historia y la evolución del cuadro, la duración y frecuencia y tiempo de episodios diarreicos, las apariencias de las heces si es que tienen moco y sangre, la presencia de dolor abdominal o vómito y el estado de hidratación. Evaluación clínica. El 85% de los casos de diarrea aguda tienen una duración mayor de 24 horas. El 90% de los pacientes con diarrea aguda presentan 3 o más evacuaciones en una hora.
El 75% de los pacientes que presentan diarrea tienen una duración de un cuadro menor a 14 días. El 90% de los casos presentan dolor abdominal y vómito como síntomas más frecuentes. La apariencia de las heces con moco o sangre nos indica que el paciente presenta un padecimiento relacionado con un presunto origen infeccioso. La diarrea aguda persistente sin dolor abdominal o fiebre nos hace sospechar de algún agente específico como el cólera. En los casos de deshidratación severa en adultos, se puede presentar ocasionalmente otros agentes etiológicos como la Escherichia coli enterotoxigénica o la Salmonella enteritidis. Estudios de laboratorio. La investigación microbiológica está indicada en pacientes deshidratados o febriles o aquellos que presenten sangre o pus en la materia fecal. Se van a realizar estudios de material fecal como coprocultivo, búsqueda de amiba en fresco, así como pruebas serológicas denominadas reacciones febriles, leucocitos en moco fecal. Se va a valorar la realización de la biometría hemática y electrolitos séricos. Tratamiento oportuno. La diarrea acuosa necesita una adecuada reposición de líquidos y electrolitos, independientemente de su etiología. La alimentación debe de continuar durante todas las etapas de la enfermedad según lo máximo posible y debe de incrementarse durante el periodo de convalecencia para evitar efectos perjudiciales sobre el estado nutricional. Características clínicas y epidemiológicas de los diferentes patógenos. La salmonela va a tener hallazgos clínicos y epidemiológicos. Su transmisión va a ser fecal-oral, va a ser adquirida en la comunidad, va a presentar fiebre, dolor abdominal, sangre en evacuaciones. Puede presentar náusea y vómito, presenta leucocitos en heces, es variable el desequilibrio hidroelectrolítico. El Campylobacter va a tener un hallazgo clínico en el consumo de pollo mal cocido que se va a adquirir en la comunidad. Va a presentar fiebre, dolor abdominal, sangre en evacuaciones, puede ocurrir náuseas o vómito, está presente los leucocitos en heces y es variable el desequilibrio hidroelectrolítico. En la Shigella va a tener hallazgos clínicos de persona a persona, se adquiere en la comunidad, puede presentar fiebre, dolor abdominal, sangre en evacuaciones, náuseas en vómito, leucocitos en heces y puede ser variable el desequilibrio hidroelectrolítico. Y en el sedicifile se va a dar por una infección nosocomial adquirida en la comunidad. Puede ocurrir fiebre y dolor abdominal, también se puede presentar sangre en evacuaciones, no presenta náuseas y vómito, presenta leucocitos en heces y puede ocurrir un desequilibrio hidroelectrolítico. Sus hallazgos clínicos van a ser por la ingesta de mariscos, la fiebre es variable, al igual que el dolor abdominal, la sangre en evacuaciones, náusea y vómito, leucocitos en heces y desequilibrio hidroelectrolítico. La histolítica va a tener hallazgos clínicos por viajes a regiones tropicales. Puede ocurrir fiebre, dolor abdominal, es variable la sangre en evacuaciones, las náuseas y el vómito, los leucocitos en heces y se puede presentar desequilibrio hidroelectrolítico. Clitosporidium. Sus hallazgos clínicos van a ser por la transmisión a través del agua, personas inmunocomprometidas. Va a ser variable la fiebre, el dolor abdominal, no presenta sangre en evacuaciones, puede ocurrir náuseas y vómito y no presenta leucocitos en heces ni desequilibrio hidroelectrolítico. La giardia. Sus hallazgos clínicos van a ser en guarderías, asilos o por una deficiencia de la inmunoglobina A. No presenta fiebre, puede presentar dolor abdominal, no presenta sangre en evacuaciones, puede ocurrir náuseas y vómito y no presenta leucocitos en heces ni desequilibrio hidroelectrolítico. El norovirus se va a dar por hallazgos clínicos en brotes durante el invierno y guarderías y asilos.
La fiebre es variable, puede presentar dolor abdominal, no presenta sangre en evacuaciones, está presente náuseas y vómito y no presenta leucocitos en heces ni desequilibrio hidroelectrolítico. Tratamiento no farmacológico. Se va a enfatizar en la hidratación oral con soluciones ricas en glucosa y electrolitos y aún con pacientes con vómito. La atención a signos de deshidratación en pacientes de edad avanzada es el mayor riesgo de muerte. Soluciones salinas isotónicas intravenosas en caso de que haya intolerancia a la vía oral o pérdida de peso mayor de 8 a 10%. No se requiere de ayuno. Se sugiere fraccionar la dieta en pequeñas cantidades varias veces al día, evitar alimentos con lactosa o cafeína y se recomienda el uso de una dieta astringente para favorecer el buen funcionamiento del tracto gastrointestinal. Tratamiento farmacológico. Shigella. Se recomienda para adultos el ciprofloxacino 500 miligramos 2 veces al día, tratamiento de 1 a 3 días. Su alternativa es el mitetropin, sulfametazol 800 sobre 160 miligramos 2 veces al día. En la salmonella species notipi se recomienda para adultos el trimetoprim, sulfametazol 800 sobre 160 miligramos. Ciprofloxacino 500 miligramos 2 veces al día durante 5 a 7 días. En la E. coli se recomienda el ciprofloxacino 500 miligramos 2 veces al día, tratamiento de 1 a 3 días. La alternativa es el trimetoprim sulfametazol 800 sobre 160 miligramos durante 7 días. En la Yersinia se recomienda para adultos la doxiciclina 300 miligramos y aminoglucósidos. La alternativa es trimetoprim sulfametazol. En el vidrio cholerae, dosis únicas de doxicilina 300 miligramos, tetraciclinas 500 miligramos 4 veces al día durante 3 días. La alternativa es el ciprofloxacino, dosis única. En el sedicifilé se recomienda para adultos el metronidazol 250 miligramos 4 veces al día hasta 500 miligramos 3 veces al día durante 10 días. En la giardia se recomienda el metronidazol 250 a 500 miligramos 3 veces al día durante 7 a 10 días. En la histolítica se recomienda el metronidazol 500 miligramos 3 veces al día durante 5 a 10 días, más iodoquinol 650 miligramos 3 veces al día durante 10 días. En la salmonella typhi se recomienda para adultos el ciprofloxacino 500 miligramos 2 veces al día por 10 días, la ceftriaxona 1 a 2 gramos al día por 10 días. El subsalicílico de bismuto en suspensión se sugiere en diarreas agudas a leves moderadas, no complicadas, 10 mililitros vía oral cada 4 horas y 10 mililitros adicionales posteriores a cada evacuación que se presente. Loperamida, una tableta de 2 miligramos cada 8 horas. Manejo del paciente adulto con diarrea leve. Pacientes con diarrea leve que tengan 1 o 2 evacuaciones al día, sin mocos, sin sangre y sin fiebre y toleren la vía oral y no se detecten complicaciones que requieran manejo hospitalario, se les debe de dar rehidratación oral con solución estándar, se debe de dar una modificación dietética, se les da loperamida 2 miligramos cada 8 horas o bismuto subsalicílico en suspensión 10 mililitros cada 4 horas vía oral y 10 mililitros adicionales inmediatamente después de cada evacuación diarreica. Si el cuadro no se resoluciona en 24 o 48 horas, se debe de continuar con la rehidratación oral. Si se presenta intolerancia por vómito, se debe de valorar la vía parenteral. Se les va a dar trimetoprim sulfametazol 80 sobre 400 miligramos cada 12 horas o ciprofloxacino 500 miligramos cada 12 horas vía oral durante 3 días. Valorar la toma previa de muestra cada como coprocultivo y suspender la loperamida o bismuto.
Si no se encuentra mejoría, se debe de hacer un diagnóstico diferencial. Se debe de investigar leucocitos en heces, amibas en fresco, CPS, biometría hemática y electrolitos séricos, reacciones febriles y se debe de valorar la referencia a un segundo nivel de atención. Si hay mejoría, se debe de completar el esquema de 3 días con antimicrobiano, se debe de continuar la rehidratación e integrar a la dieta. Si nuestro cuadro se mejora de 24 a 48 horas, se va a suspender la loperamida o bismuto y se debe de continuar la rehidratación oral, se debe de integrar a la dieta y se debe educar para la salud medidas preventivas como la vigilancia domiciliaria y la cita abierta en caso de recaída. Manejo del paciente adulto con diarrea moderada. El paciente con diarrea moderada con más de 2 evacuaciones diarias pero menos de 3 evacuaciones en 8 horas, sin moco, sin sangre, sin fiebre, que tolera la vía oral y no se detectan complicaciones que requieran manejo hospitalario, se debe de dar una rehidratación oral con solución estándar, se debe dar una modificación dietética, loperamida 2 miligramos cada 8 horas o bismuto salicílico en suspensión, 10 mililitros cada 4 horas vía oral y 10 mililitros adicionales inmediatamente después de cada evacuación diarreica. Cuando se conozca el germen causal y la sensibilidad antimicrobiana, por el contexto epidemiológico o confirmación individual por laboratorio, se va a dar trimethoprim sulfametazol 80 sobre 400 miligramos cada 12 horas o ciprofloxacino 500 miligramos cada 12 horas vía oral durante 3 días. Se debe de valorar la toma previa de la muestra para coprocultivo. Si nuestro cuadro tiene una resolución en las primeras 12 horas, se va a suspender la loperamida o bismuto y se va a continuar con la rehidratación oral y se va a integrar a la dieta. Si no se resoluciona en las 12 horas, en las primeras 12 horas se va a realizar un coprocultivo. Si aparece fiebre o moco en heces y no se ha iniciado un antimicrobiano y sangre oculta en heces, se debe de iniciar o continuar con el trimethoprim sulfametazol 80 sobre 400 miligramos cada 12 horas o ciprofloxacino 500 miligramos cada 12 horas vía oral durante 3 días y continuar con la loperamida o bismuto. Si el paciente mejora en las 24 a 72 horas, se va a completar el esquema de 3 días con antimicrobiano, se va a suspender la loperamida o bismuto y se va a continuar con la rehidratación oral e integrar a la dieta y educar para la salud con medidas preventivas, vigilancia domiciliaria y cita abierta en caso de recaída. En el caso de que no mejore en las 24 a 72 horas, se va a suspender la loperamida o bismuto, se va a continuar con la terapia antimicrobiana, se va a hacer diagnóstico diferencial, se va a investigar leucocitos en heces, amibas en fresco, CPS, biometría hemática y electrolitos séricos y reacción febril. Se va a considerar el uso de fármacos vía parenteral y valorar la referencia a hospitalización. Manejo del paciente adulto con diarrea grave. Pacientes con diarrea grave, más de 10 evacuaciones en 8 horas o con fiebre mayor de 38 grados centígrados. Si no existen complicaciones graves, incluyendo hemorragia, perforación o choque, se va a dar una rehidratación oral o parental dependiendo de la tolerancia a la vía oral, con control de líquidos y reposición de pérdidas medidas y calculadas. Se va a hacer una modificación dietética, no administrar loperamida ni bismuto, se va a administrar trimethoprim sulfametazol 80 sobre 400 miligramos cada 12 horas o ciprofloxacino 500 miligramos cada 12 horas, vía oral durante 3 días. Se va a valorar la toma previa de la muestra para procultivo y se va a valorar hospitalización. Si el paciente tiene una resolución en las primeras 12 horas, se va a continuar con la rehidratación oral hasta la reemisión del cuadro, se va a integrar a la dieta, se va a completar 5 a 10 días de esquema con antimicrobiano,
y se va a educar para la salud, medidas preventivas, vigilancia domiciliaria y una cita abierta en caso de recaídas. Si el cuadro no se resoluciona en las primeras 12 horas, se va a continuar con terapia antimicrobiana, se va a hacer diagnóstico diferencial, se va a investigar leucocitos en heces, amibas en fresco, CPS, biometría hemática, electrolitos séricos, reacciones febriles y cualquier otro estudio disponible para determinar el agente etiológico. Se debe de considerar el uso de fármacos vía parenteral, valorar referencia a hospitalización. Si identificamos el agente etiológico, se va a iniciar tratamiento específico de acuerdo con el agente identificado y se va a referir al segundo nivel de atención. Si no encontramos agente etiológico, se va a referir al segundo nivel de atención. Si nuestro paciente con diarrea grave incluye hemorragia y perforación y choque, de inmediato lo vamos a referir al segundo nivel de atención.